Hola, buenas tardes. En el día de hoy les vamos a hablar acerca de las generalidades del sistema nervioso. Las personas que componen este grupo es María José, Sara, Paula y su servidora. Como primera pregunta orientadora, comenzaremos de cuáles son las estructuras que conforman el sistema nervioso periférico autónomo y dónde se ubican. ¿Alguien quiere responderla? Yo quiero responderla. Dale. Bueno, el sistema nervioso periférico autónomo se conforma por fibras autónomas y ganglios. La primera parte tiene una estructura simpática. Esta tiene 6 áreas. La primera es el área de salida, que parte del bulbo raquídeo. Este se encarga de realizar algunas funciones de manera inconsciente y esas funciones son vitales para nuestra existencia. El área cervical, que se sitúa toda la información nerviosa del cuello y de la cabeza. El área cardíaca superior, en esta parte encontramos todo lo que son las ramas vasculares viscerales, la zona submaxilar, laringe, faringe, etcétera. El área torácica abarca ambos lados de la columna vertebral, incluye las articulaciones y los nervios intercostales. El área lumbar, que incluye la vena cava inferior e incluye el músculo PSOAS. Y el área pélvica, que recorre las zonas del sacro hasta el recto. Bueno, complementando con lo que decía mi compañera, también existe una estructura autónoma parasimpática. Esta se divide en neuronas presinápticas y postsinápticas y se conectan a nivel de ganglio parasimpático. Hay que tener en cuenta dos ítems, que las presinápticas están ubicadas en el bulbo raquídeo y en la médula espinal, y las postsinápticas están ubicadas en los ganglios parasimpáticos. Ok, perfecto. La otra pregunta que tenemos es ¿en qué consiste las funciones del sistema nervioso autónomo y cuál estructura es específica de dicha función? Esta la quiero responder yo. Y el sistema nervioso autónomo se encarga de la estructura involuntaria del cuerpo. Esta a su vez se divide en dos partes, el simpático y el parasimpático. Cuando nos referimos al simpático, este cumple el papel, por así decirlo, de preparar al cuerpo ante una situación de emergencia, mientras que el parasimpático se encarga de conservar y restablecer energía. Y estos se dividen en esquemas. El sistema nervioso autónomo periférico es el responsable de las funciones vegetativas o viscerales. Las neuronas parasimpáticas preganglionales, esta es la fuente de fibras preganglionares para el nervio vago. La otra son las neuronas simpáticas preganglionales, que son cuerpos celulares localizados en la columna celular y poseen una apariencia similar a la médula espinal en la sección transversal. Las neuronas simpáticas postganglionales, estas utilizan el neurotransmisor de la acetilcolina. Y ya como último, las neuronas simpáticas postganglionales utilizan neurotransmisores de noradrenalina, pero existe una excepción, que en este caso sería la acetilcolina en las glándulas sudoríparas. Ahora, creo que le dije todo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las estructuras que conforman el sistema nervioso periférico somático y dónde se ubican? ¿Alguien la quiere responder? Sí, yo quiero responder. Entonces, bueno, digamos que al hablar de las estructuras que conforman el sistema nervioso periférico somático, encontramos los 12 pares craneales, que pues en orden sería el primero el nervio olfatorio, el segundo el nervio óptico, el tercero el nervio oculomotor, el cuarto sería el nervio troclear o patético, el quinto sería el nervio trigémino, el sexto sería el nervio abducens o el motor ocular externo, el séptimo sería el facial, el octavo sería el nervio vestíbulo-coclear o auditivo, el noveno sería el nervio glosofaríngeo, el décimo sería el nervio vago o neumogástrico, también el 11, el par número 11 sería el nervio accesorio espinal, y pues finalmente encontraríamos el nervio hipogloso, que sería el 12. Digamos que estos se dividen en motores, donde encontraríamos lo que es el par número 3, el par número 4, el par número 6, el par número 11, el par número 12.
Dentro de los sensoriales encontraríamos lo que es el par número 1, el par número 2 y el par número 7. Digo, número 8, perdón. Y dentro de los mixtos encontraríamos lo que es el 5, el par número 5, el par número 7, el par número 9 y el par número 10. Digamos que para hablar del tema de la ubicación, podemos decir que el par número 1 y 2 son intracerebrales. Esto quiere decir pues, que se ubican en el bulbo olfatorio, en el quiasma, mientras que el par número 3 y el 4 se ubican en el mesencéfalo. El par número 5, 6, 7 y 8 se ubican en la protuberancia y pues finalmente lo que sería el par número 9, 10, 11 y 12 se ubicarían en el bulbo raquídeo. De igual manera, digamos que en el sistema nervioso periférico somático también se encuentran lo que son los 31 pares de nervios espinales. Entonces, digamos que su ubicación en este caso depende de las regiones de la columna. Digamos que tenemos 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un cosigue. Digamos que estos se ubican de la C1 a la C2, sería el plexo cervical. De la C5 a la T1 es el plexo braquial. De la T12 a la L4 es el lumbar. Y finalmente de la LA4 a la S4 sería el plexo sacro. Vemos que acá también es importante como hacer la diferencia de que pues el tema de los nervios eferentes son aquellos que nos permiten como realizar movimientos corporales voluntarios. Mientras que los nervios que ya serían aferentes o que se conocen como aferente, pues nos permiten el tema de sentir las sensaciones, digamos, de la piel, de los músculos y las articulaciones. Ok, muchas gracias. Ahora seguiremos con la otra pregunta orientadora y es ¿en qué consisten las funciones del sistema nervioso somático y cuáles estructuras específicas se encargan de dicha función? Bueno, yo quiero comenzar con esta y es que el sistema somático es conocido como el sistema nervioso voluntario y este hace parte del sistema nervioso periférico. Este controla el músculo esquelético y se divide en dos, el motor y el sensorial. Y también controla el arco reflejo simple y de este también encontramos dos, que sería el monosináptico y el arco polisináptico. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, por la parte motora, podemos decir que contiene neuronas, las cuales se encargan de transportar señales a la parte del sistema nervioso central hasta el músculo esquelético efector. Estos usan a la acetilcolina en la unión neuromuscular y salen por la médula espinal. Por el lado ventral, este proceso comienza en la médula espinal y un axón va hacia el músculo efector. Bueno, digamos que yo quiero agregar ahí como una partecita como para darle un poco de cierre a esta pregunta. Y es que de la parte, digamos, sensorial, pues digamos que a diferencia de lo que sería el motor, este posee unas neuronas sensoriales que reciben las señales de estímulos del ambiente y mandan, digamos que estas señales al sistema nervioso central. Entonces, digamos que estas señales entran por la médula espinal, por su lado más dorsal, y el cuerpo de las neuronas sensoriales, digamos que lo podríamos encontrar en el lado dorsal de la médula espinal, en los ganglios que serían de la raíz dorsal. Ok, muchas gracias. Ahora seguiremos con nuestra última pregunta, que es cómo se relacionan las estructuras del sistema nervioso central, la médula espinal y el tallo cerebral con las funciones del sistema nervioso periférico. ¿Alguien quiere responderla? Yo. Bueno, el sistema nervioso periférico, quiero comenzar diciendo que este consiste en un sistema complejo de neuronas sensoriales, como los ganglios y los nervios. Como sabemos, este sistema está conectado entre sí y también está conectado al sistema nervioso central, ya que regula sus funciones. La médula espinal, por otra parte, el sistema nervioso central, es una vía de información que conecta al sistema nervioso periférico con el cerebro. Tenemos que tener en cuenta que existen dos tractos nerviosos, que son los ascendentes o aferentes, que lo que hacen es mandar información sensorial al cerebro, mientras que los tractos descendentes o aferentes mandan información motora de regreso del cerebro.
Y para complementar todo lo anterior que acabé de decir, el sistema periférico permite que el cerebro y la médula espinal reciban y envíen información a otras áreas del cuerpo, lo que a su vez hace que podamos reaccionar a diferentes estímulos que nos genera el ambiente. Bueno, muchas gracias a todas. Ya como para finalizar todo de lo que nosotros hablamos, se considera que es importante y fundamental entender, valga la redundancia, el funcionamiento del cerebro y cómo este se ve implicado en las acciones cotidianas que nosotros hacemos diariamente, ¿no? Y también esta información nos sirve para entender, o más específicamente, cuando hay algún problema, sea en el cerebro, cómo se puede ver relacionado con otras partes del cuerpo y asimismo, si ya lo vemos como en un caso de estudio, lo podemos ir como asimilando y saber quién efectivamente es un problema psicológico o ya es un problema biológico de la persona. Y así como poder darle una mejor atención a nuestros pacientes y también para nosotros mismos, como para comprender y entender por qué ciertas actitudes de nuestros pacientes o ciertos comportamientos se pueden ver asociados más como la parte biológica que una parte psicológica. Y ya, yo creo que con esto finalizaríamos la discusión que se hizo el día de hoy. Se queda quieta. Yo, besos.